Hola a todos, hoy nos encontramos con un colega muy especial, él es Fabián Ricardo Gómez Forero, archivista de la Universidad Distrital, labora en estos momentos en una ONG llamada Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y es el co-creador del perfil de Instagram Archivística Unidistrital. Entonces, primero que nada, Fabián, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y por querer hablar de un tema que es muy poco conocido en el gremio porque digamos que son archivos muy especializados. Entonces, qué rico poderte tener acá porque desde el año pasado estaba buscando a alguien que nos pudiera hablar del tema. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Nelly. Nada, pues hay que hablar un poquito sobre los archivos indígenas, que es algo pues particular, es algo muy especial, más que por la naturaleza de la entidad en la que laboro. Abarca mucho de los archivos de toda la nación o la gran mayoría de toda la nación. Entonces, digamos como para entrar un poquito más en detalle, yo hago parte de las 5 organizaciones nacionales indígenas que conforman el país y estas están integradas en una mesa de concertación permanente MPC, la cual pues ellos llegan y llegan a unos acuerdos sobre algunas asociaciones, convenios con el Ministerio del Interior, con la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Televisión, entre otras. Y nada. Bueno, yo creo que aquí digamos que son muchas inquietudes las que yo puedo tener. Yo soy un archivista muy tradicional, pues que ha trabajado en el sector empresarial o público, con formatos muy comunes, pero digamos que al hablar de archivos de población indígena, uno se imagina que pueden haber formatos, soportes muy diferentes, que pueden haber documentos registrados en dialectos o lenguas indígenas y que eso probablemente digamos que no sea muy fácil para adelantar procesos archivísticos como descripción, inventarios y todo esto, recuperar información. Pues yo me estoy imaginando una cantidad de cosas y de eso quiero pues que hablemos ahora, pero empecemos por algo muy importante y es ¿qué son las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor? Bueno, Gobierno Mayor tiene sus orígenes en 1970 más o menos, que inició como en el Cauca, donde varias poblaciones NASA, ellos como que se unieron y crearon el CRIP. Eh, Ellos como que empezaron a realizar ese tipo de movimiento indígena y pues fueron llamando a más comunidades indígenas hasta formar algo que se llamaba, en el 2000 se llamaba AICO, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, que posteriormente se separó y conformaron lo que hoy se llama Autoridades Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Gobierno Mayor eh, tiene 650 autoridades indígenas, es decir, personas que son gobernadores, personas que son líderes de cabildos, líderes de resguardos y bueno, cuando yo inicié, cuando yo llegué a la organización, digamos que pues yo eh, llegué como a intervenir un fondo acumulado. Digamos que algo muy natural que pues yo no conocía el contexto de la organización, digamos en cuanto a todo lo que se me iba a venir encima, que, que bueno, pues uno piensa que es un fondo acumulado y ya. Entonces uno dice, voy a empezar con los procedimientos archivísticos, voy a empezar a intervenirlo, a hacer una identificación para ver qué hay. Cuando pues tú te vas enterando que es una organización nacional, la cual tiene bastantes resguardos, bastante información de las comunidades, o sea, no solamente aquí en Bogotá, sino que tiene sino que también tiene información de sus, creo que 11 departamentos que tiene presencia, entre ellos, digamos, documentos históricos, lo cual son la conformación de los territorios ancestrales, documentos sobre las violaciones de derechos humanos, algunos sobre como el progreso en los emprendimientos de los indígenas, documentos en cuanto a
documentos en cuanto, bueno, digamos en cuanto a su comunicación. Obviamente, como tú decías, bueno, los formatos siempre ha sido algo bastante complicado porque lógicamente, digamos que ellos sí, su mayor manera de documentar ha sido en medio de tradiciones, en medio de la palabra, en cómo habla, pues en transmisión de generación en generación, que pues se ha ido diluyendo, obviamente se ha ido perdiendo, digamos, algunas de las cosas, digamos, en cuanto a las artes y los saberes ancestrales. Eh, digamos, también en cuanto a la salud, digamos que ahorita mismo hay un proyecto que es el CISPI, Sistema de Salud Indígena Propio, que es como tratar de rescatar como ese tipo de saberes ancestrales sobre la medicina para que puedan ser aplicados. O sea, obviamente, digamos que yo he tenido eh, que alimentar o ayudarlos como en ese proceso de entender, de organizar, digamos, en cuanto la información para que sea útil, para que ellos, digamos, digan, ok, cómo se hizo el sistema de salud indígena propio, se hizo de tal y tal manera que haya como una trazabilidad y cada quien sepa como que se ha hecho y también desde, digamos, desde los territorios indígenas, cómo eso fue alimentándose para llegar a ser lo que hoy es en día. Es el único que ha sido como consolidado, porque también, digamos, hay otro proyecto que es el sistema educativo indígena propio, que se va, falta por ponerlo por acto administrativo, por así decirlo. Bueno, vale la pena aclarar varias cosas aquí antes de continuar, Fabián, y es que como este canal lo ven personas también de otros países, en Colombia, digamos que la población indígena no le aplican las mismas normas que le aplican a la población no indígena. No sé hasta qué nivel, pues, porque obviamente pues, yo no soy experta en el tema, pero sé que de hecho la misma ley 594 del 2000, que es nuestra ley general de archivos, establece los archivos indígenas pues como algo especial, algo diferente, ¿cierto? En la clasificación que hacen, ahorita no recuerdo si es por jurisdicción, pero los establecen como algo totalmente distinto. Entonces uno pensaría, bueno, si los archivistas conocemos, somos tan normativos, porque en Colombia hay mucha normatividad aplicable a los archivos, uno llegar, digamos que a archivos de población indígena, donde se encuentra con muchas cosas muy diferentes a las que le enseñan en la universidad probablemente, y como tratar de cómo aplico esos conocimientos acá sin que yo llegue a, digamos que a intervenir o a interrumpir sus procesos, obviamente culturales y, o sea, que son propios de su identidad, porque hay que tener obviamente mucho cuidado con ello, bueno, no solamente población indígena, casi que también cualquier empresa donde uno llegue, como respetar ese tema de la producción y eso, pero también poderles ofrecer todas las herramientas que nosotros tenemos, tanto técnicas como normativas para lo que tú mencionabas ahora, y es, venga, para poder recuperar la información más adelante, la podemos comenzar a preservar en estos medios, en estos formatos, para que usted, por gestión del conocimiento, que usted pueda saber qué se hizo en prácticas anteriores, ¿cierto? Pero como con mucho respeto de no llegar de pronto a imponer las técnicas o los mecanismos que nosotros estamos, pues digamos que acostumbrados y conocemos muy bien desde el otro lado. No sé cómo te has sentido como con ese, porque es como estar en los dos mundos. Es bastante complicado. Digamos que la aplicabilidad de la normativa archivística ha sido bastante compleja. Obviamente desde la universidad nos han como arraigado, digamos, una manera de hacer las cosas, digamos que es muy a lo público, y digamos que cuando, si es difícil en una entidad privada, imagínate en una entidad que tiene una jurisdicción propia, o sea que ellos, de hecho, hace poquito estaba leyendo un texto de Terry Cook que era sobre la valoración participativa y ahí es donde, mejor dicho, aplico mucho sobre la participación, sobre la valoración participativa. Es preguntarles a ellos realmente qué necesitan, qué les sirve, o sea, porque obviamente digamos que uno tiene que tener como un criterio porque ellos quieren conservar absolutamente todo y digamos, puedo entenderlo porque en cuanto a tú me dices, digamos, los soportes.
muchos de los documentos puede ser una carta. Bueno, yo tengo una compañera que es indígena, ella muchas de las veces me ayuda como con algunos textos en la lengua Yo que también yo te iba a no, preguntar. a veces yo no sé las lenguas, son muchas lenguas, pueden ser diferentes idiomas, ella es en vera oída, digamos, ella sabe algunas palabras sobre algunos textos. Digamos que algunas cartas pueden ser cartas dirigidas como un agradecimiento, algo, pero eso tiene como un valor como cultural, puede ser porque puede ser un agradecimiento muy especial. Puede ser, mejor No dicho, es algo simplemente protocolario, como, sí, ok, te agradezco por esto y cumplo con un proceso, sino que para ellos culturalmente eso puede tener un significado mucho mayor sí, y eso hay que tenerlo en cuenta en la valoración, claro. claro. Entonces, digamos, en el establecimiento, digamos, de las series y las subseries documentales es un caos. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a analizar eh, todos los puntos de vista y uno en los archivos indígenas uno termina a veces siendo la conclusión, no, esto es conservación total porque, esto es conservación total porque, y más porque ellos establecen, digamos, ellos establecen una jurisdicción propia. Digamos que en la organización existe algo que se llama mandato, que es lo que nosotros normalmente conocemos como leyes, decretos, resoluciones. Ellos mandatan, es un mandato en el cual ellos pactan algunos acuerdos, pero digamos que esos acuerdos, por ser tan en familia, tienden a ser muy modificables, muy modificatorios, constantemente modificándose. El día de hoy puede salir algo sobre las prácticas ancestrales y se le asigna una función nueva. Entonces, bastante complicado. Sí, es salirse como del esquema con el que nosotros estamos acostumbrados a operar y entrar a entender otras dinámicas, ¿cierto? Diferentes, tratando de que la finalidad de la existencia de nuestra profesión se siga cumpliendo y es garantizar el acceso oportuno a la información a lo largo del tiempo, ¿cierto? Pero obviamente con la participación de ellos. Bueno, y como sabemos que en Colombia, lamentablemente, el tema de derechos humanos es un tema que siempre está sobre la mesa porque hemos sufrido por muchos años con una guerra interna Ujú. que esto ha llevado pues a que haya muchas víctimas y entre esas la población indígena ha sido una de las principales víctimas porque normalmente están en los territorios más alejados donde justamente digamos que la fuerza pública no ha tenido tanta presencia, entonces ellos son muy vulnerables también como a este tipo de situaciones. Eh, ¿Cómo, digamos que, qué te has encontrado o qué nos puedes contar sobre los archivos de derechos humanos contenidos en archivos de población indígena o cómo juega ahí esta situación? Mm, en términos como generales, digamos que las violaciones de derechos humanos normalmente se hacen en cuanto a los líderes, los gobernadores, muchos son atacados, pues lo que tú dices, digamos, en cuanto al tema de la guerra interna, yo he encontrado, digamos, que hay niños que pues ellos plasman lo que ellos diariamente viven, lo plasman en dibujos, digamos, yo eso lo considero, digamos, un archivo, porque yo sé que están plasmando una realidad que existe en los territorios indígenas. Digamos, eso se considera, digamos, una denuncia de los eh, para proteger los derechos humanos. Pueden ser, digamos, amenazas. Eh, Muchas veces también ha llegado, he encontrado en los archivos, digamos, algunas amenazas escritas hacia la organización, porque lógicamente trabajamos con muchas comunidades indígenas. También en cuanto al tema del territorio, el tema del territorio es demasiado peleado, porque, digamos, uno al empezar a hablar con la ANT sobre los territorios, digamos que uno puede estar ocupando un territorio que es el territorio, digamos, que en ese momento está ocupando una fuerza paramilitar. Entonces, Una fuerza al margen de la ley. sí, Sí. entonces,
entonces como que se genera ese choque con las comunidades indígenas y empiezan a surgir temas en cuanto a vulneraciones de los derechos humanos, amenazas, algunos pues en tragedias, que obviamente ha sido bastante complicado y es algo que pues uno debe pues preservar, conservar. Y Fabián, no, muy interesante. Yo creo que muchos temas para conversar aquí. ¿Tú qué recomendación le harías a alguien que vaya a trabajar por primera vez con archivos de población indígena? ¿Que te hubiera gustado escuchar que alguien te dijera antes de empezar? no, es que si me lo dijeran, es que antes de yo iniciar, digamos que era una compañera que me habló pues del trabajo, ella me dijo, vas a trabajar de tal y tal manera, y digamos que gracias a Dios ella me dijo cómo era el asunto y es como tener mucho la mente abierta, digamos, en cuanto uno no se puede cerrar nada, digamos, uno no puede decir como, por ejemplo, estamos acostumbrados a una estructura orgánica, jerárquica, y ellos son, todos somos iguales, entonces, ok, y uno tratar de identificar como una jerarquía es bastante complicado e incluso pues, uno puede tocar zonas que uno puede decir, ok, estoy ya metiéndome mucho en el tema de ellos y puede que sea algo perjudicial para mí. Tener mente abierta en cuanto a las prácticas ancestrales, en cuanto a las armonizaciones, los rituales de armonizaciones, yo considero que eso debería ser patrimonio cultural, que es bastante bonito, es algo en lo cual uno pues, antes de iniciar como cualquier reunión hay una armonización para uno sacar energías, para uno entrar en relajación. En cuanto a la medicina, digamos que no todo es como lo que nosotros pensamos, sino eso, todo tiene un porqué y unas creencias que uno debe respetar bastante. Y pues ya, que deben tener mucha mente abierta y que pues tienen que sí o sí innovar el archivo. Tienen que reestructurar totalmente el archivo porque lógicamente estamos acostumbrados a unos modelos muy administrativos, muy Muy aplicados, empresarial. sí, muy aplicados a entidades público-privadas, pero no está como en el contexto de algo cultural, de algo como son los indígenas o incluso las comunidades negras o las comunidades sin, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero hay otro contexto, hay otras etnias gitanos, que no me acuerdo cómo es, pero bueno. Rumaníes, no sé si en Colombia hay, pero bueno. Una pregunta y es con relación, bueno, a la jerarquía. No sé si te referías a la jerarquía entre ellos o a la jerarquía, por ejemplo, organizacional y, por ejemplo, si tienes claro quién es tu jefe, quién te da instrucciones o recibes instrucciones de muchas personas o cómo es, qué autonomía tienes también para tomar decisiones Eh, basadas en la implementación de procesos. bueno, dentro de la organización sí existe como una cabeza mayor, que es la mayora Miriam, es la representante legal, sigue el secretario general, sigue el área administrativa y sigue las diferentes comisiones que hay. Esas comisiones yo lo podría poner como para que ustedes entiendan más que todo el contexto, es como mini ministerios. Es como educación, comisión de mujer, comisión de comunicaciones, comisión de territorios, catastro, multipropósito, comisión de derechos humanos, eh, bueno, entre otros. ¿Y Ahí de cuál hace parte el archivo? hace parte de la Secretaría General. Bueno, sí, como Pero normal. digamos que en la hora de tomar decisiones, digamos que pues uno consulta con el secretario general, con la mayora Miriam, digamos que es como tiene que hacer una, una reunión, una organización
para tomar ese tipo de decisiones. Digamos que en este momento, bueno, yo estaba tratando de sistematizar la información para que llegue información desde departamentos muy lejanos, o sea que obviamente nosotros hacemos despliegues territoriales y que traigan la información y podamos hacer algo como bastante interoperable. Pero digamos que iniciando solamente pues una falla que era que nosotros no teníamos correo institucional. Entonces, digamos que para tomar esa decisión, si tener o no tener un correo institucional era algo bastante complicado porque requería la autorización de no solamente uno, sino de varios. O sea, sí tengo una persona que políticamente está presente, que es el secretario general y más arriba la mayora, pero también asimismo yo recibo instrucciones de algunas comisiones cuando requieran la información, o sea, ellos también pueden solicitarme para algún tipo de convenios, porque ellos más que todo se manejan por proyectos con la nación. ¿Y por qué te habla de las jerarquías? Porque digamos que al momento de yo tratar de lanzar o bueno, proponer un cuadro de clasificación documental en el cual como uno tiene una codificación y uno más o menos trata de entender unas jerarquías, muchas de las personas no estaban de acuerdo. Digamos como yo, ¿por qué? ¿Por qué aquí? Sí, y tampoco uno puede codificar de una manera lineal. Tiene que haber algo jerárquico y es algo que, digamos, me ha costado bastante trabajo porque, porque pues uno no sabe qué instrucciones seguir. A mí me pueden decir, hágalo como usted lo sabe, pero hay otra persona que no puede estar de acuerdo. Incluso también no estamos teniendo en cuenta también el Congreso Mayor, que son las personas que están en los territorios que también deciden sobre la organización. Entonces, Complejo el asunto. Bueno, y te pregunto respecto al equipo de trabajo, primero, si hay indígenas que además sean archivistas, y si no, pues que le hagamos la invitación porque sería súper interesante que puedan acceder como a esta profesión y que justamente también puedan contribuir en su territorio con esa profesión, ¿cierto? Y la mayor parte del equipo de trabajo al que perteneces son personas no indígenas, indígenas. bueno, yo lidero el grupo, yo y tres compañeras más que no son indígenas. Hay una compañera que es indígena, digamos que en el son de como yo explicarle todo esto, porque todo esto que es la archivística, todo lo que íbamos a empezar a trabajar juntos, ella como que se empezó a interesar por la carrera y pues hace poquito inició el primer semestre pues en la Universidad Distrital, porque, porque pues lógicamente digamos que empecé a explicarle como, como todos los beneficios que puede traer para las comunidades indígenas ser archivista o como pues ella misma puede como aportar al gremio, porque es algo que incluso yo todavía estoy aprendiendo demasiado sobre todo ese abismo, a todo ese avalancha que se me vino encima, pues saber que uno está en una organización que tiene a cargo bastantes comunidades indígenas y le dije que ella tenía pues la oportunidad de emprender en ese ámbito. Entonces ya inició más porque también necesitaba que ella aprendiera algunos conceptos muy técnicos que también hablar muy técnicamente allá en la organización es bastante complejo, siempre es como con algunos ejemplos, con algo totalmente distinto a las palabras que normalmente comúnmente usamos. Entonces, pues nada, en eso estamos. A ver Sí. cómo le va a ella en ese proceso de formación. Bueno, me imagino y quiero que me confirme si es así o no, las personas que representan las diferentes, como tú lo llamabas, mini ministerios y la mayora y la Secretaría General, por ejemplo, ellos hablan español fluido,
¿Tú te puedes comunicar con ellos en español tranquilamente o hay Sí, alguna? sí, ellos hablan español fluido, digamos que los casos en que más complejo ha sido para mí es como cuando llegan eh, personas de un territorio. Digamos, muchos de ellos no manejan el español. Digamos, los que están aquí en Bogotá, pues precisamente para poder hablar eh, con, con las entidades nacionales, ellos manejan bien el español. Pero, por ejemplo, una persona que llega por un caso de derechos humanos, puede ser que ellos lleguen hablando lengua. Sí, les toca Entonces, buscar un traductor ujú. para que sean. No, bueno, lo que pasa es que las comisiones también están divididas por un representante de cada pueblo indígena, o sea, cada uno maneja su lengua. Entonces, si uno no puede comprender lo que diga uno, las otras personas o las otras comisiones pueden ir a apoyar, digamos, el tema de entender o la lengua indígena. Súper. Bueno, y ya para terminar, un tema ya más por hacerle como promoción al perfil de Instagram de Archivística Unidistrital que no tiene, digamos, que relación directa con este tema. Em, ¿Qué nos cuentas de ese Instagram para invitar a quienes estén viendo este video a que lo sigan? ¿Qué tipo de información se publica allí? ¿Por qué surgió esta iniciativa? Bueno, el Instagram de la carrera, pues nosotros lo fundamos con una compañerita. Eh, ella, bueno, el fin fue realmente comunicar cosas que se dieran dentro de la carrera, promocionar la carrera precisamente, que nosotros pudiéramos tener una visibilidad no solamente interna en la universidad, sino externa, que pudiéramos ser partícipes, que pudiéramos conversar de alguna manera algunos temas archivísticos. Últimamente está muy quieto, pues porque yo he dejado, pues, digamos, de estar mucho en la academia, sino que yo, pues, yo ya pasé una vida profesional. Hay administradores, entonces, pues, que nada, que se entiendan con las personas y que tratar de hacer llegar la archivística de aquí hasta donde se pueda, hasta donde llegue, Que en le dé la cualquier vuelta al parte del mundo. mundo. Claro. Ok, ok, Fabián, muy interesante esta entrevista. Es un tema poco explorado por mí. Hoy aprendí muchas cosas y conocí muchísimas cosas de mi propio país que lastimosamente, pues digamos que uno desconoce. Yo crecí en una población, en una región, perdón, habitada por población afrodescendiente y también indígena, pero en mi época del colegio sí era obligatorio la cátedra afrodescendiente y aprendí mucho sobre esa, digamos que la cultura, las prácticas, las tradiciones propias de la población afrodescendiente y me encantaba escuchar esa clase y me hubiera encantado también recibir una de población indígena, porque yo creo que hay mucho que aprender de nuestras raíces, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Fabián, por compartir esto. Felicitaciones por estar ocupando uno de los espacios que son más escasos para nosotros como archivistas y pues finalmente nos estás representando allá, porque lo que ellos piensen de los archivistas es por lo que tú o quien te antecedió pues haya hecho. Entonces, agradecerte también como por todo eso y por haberle prestado tu tiempo a la comunidad de contenido archivístico. Muchas gracias a ti por la invitación y a cada uno de los que vean este video que se suscriban. Gracias por la propaganda, claro que sí.